Mi nombre es Catalina Mendoza y hace 8 meses recibí el email de despido más humillante de mi vida profesional. No fue una reunión cara a cara, no fue una explicación detallada, no fue siquiera una llamada telefónica. Fue un email de 3 líneas enviado un viernes a las 6:47 p.m. que decía: Catalina, tus servicios ya no son requeridos en Dataflow Industries. Tu último día será hoy. Recursos Humanos se pondrá en contacto para los procedimientos de salida. Lo que mi jefe, Ricardo Vázquez, no sabía era que ese email aparentemente insignificante desencadenaría una secuencia de eventos que lo convertiría de CEO arrogante en empleado desesperado, rogando por conservar su trabajo en la empresa que había dirigido durante 12 años. Pero antes de contarles exactamente cómo un despido injusto se transformó en la adquisición corporativa más satisfactoria de mi carrera, ¿podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse? Porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo la arrogancia empresarial puede volverse en contra de maneras que parecen imposibles hasta que ves a tu ex jefe limpiando su oficina mientras tú firmas los documentos que lo convierten en tu empleado. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la prepotencia de un solo hombre creó las condiciones perfectas para su propia destrucción profesional. Permítanme llevarlos al principio de esta historia, porque las mejores venganzas siempre comienzan mucho antes de que la venganza sea siquiera concebible. Hace 3 años me uní a Dataflow Industries como directora de innovación tecnológica. Dataflow era una empresa de software empresarial especializada en sistemas de gestión de datos para corporaciones medianas. Tenían 340 empleados, oficinas en 6 países y facturación anual de 87 millones de euros. Mi trabajo consistía en identificar tendencias tecnológicas emergentes y desarrollar productos que mantuvieran a Dataflow competitiva en un mercado que evolucionaba extremadamente rápido. Ricardo Vázquez era el CEO fundador. Había construido Dataflow desde cero durante 12 años, transformándola de startup de 4 personas en su garaje a empresa multinacional con clientes Fortune 500. Era brillante para identificar oportunidades de mercado, tenía visión estratégica excepcional y había demostrado capacidad extraordinaria para escalar operaciones. Pero también tenía el ego inflado de los empresarios que confunden el éxito pasado con infalibilidad futura y la arrogancia particular de los fundadores que creen que su visión original los convierte en expertos eternos sobre todas las decisiones empresariales. Desde mi primer día, Ricardo dejó claro que consideraba mi puesto una concesión a las modas corporativas sobre innovación. Catalina, contratamos directora de innovación porque los inversionistas quieren ver esos títulos en nuestro organigrama, me dijo durante nuestra primera reunión individual. Pero Dataflow ha innovado perfectamente durante 12 años sin necesidad de departamentos especializados. Espero que entiendas que tu función es optimizar lo que ya funciona, no reinventar lo que ya está perfecto. Pero yo no había llegado hasta ahí para hacer decoración organizacional. Tenía maestría en ingeniería de sistemas, MBA en gestión tecnológica y 8 años dirigiendo transformaciones digitales para empresas que habían aumentado sus ingresos entre 200% y 400%, implementando las estrategias que yo había desarrollado. Más importante aún, había identificado algo que Ricardo se negaba a reconocer. Dataflow estaba perdiendo competitividad porque sus productos seguían arquitecturas tecnológicas que serían obsoletas en menos de 2 años. Durante mis primeros 6 meses,
me dediqué a analizar exhaustivamente el panorama tecnológico de nuestra industria. Estudié patentes emergentes, tendencias de adopción, estrategias de competidores y evolución de demanda del mercado. Lo que descubrí era alarmante. 3 competidores directos estaban desarrollando plataformas basadas en inteligencia artificial y computación en la nube que harían que nuestros sistemas parecieran calculadoras en comparación con computadores cuánticos. No eran amenazas hipotéticas o especulaciones futuristas. Eran productos concretos que estarían en el mercado en 8 o 12 meses, con capacidades que nuestros clientes demandaban crecientemente y que Dataflow era incapaz de ofrecer con su infraestructura tecnológica actual. Cada vez que intentaba discutir estos hallazgos con Ricardo, él los desestimaba con la confianza absoluta del empresario exitoso que no puede concebir que su fórmula probada tenga fecha de caducidad. Catalina, llevamos 12 años dominando este mercado con productos que funcionan perfectamente, me decía, hojeando mis reportes con visible desinterés. No necesitamos perseguir modas tecnológicas que van y vienen. Nuestros clientes valoran estabilidad y funcionalidad, no experimentos costosos con tecnologías no probadas. Pero los datos no mentían. El 67% de nuestros clientes principales habían hecho consultas específicas sobre capacidades de IA durante los últimos 6 meses. El 43% había expresado preocupación sobre la escalabilidad de nuestros sistemas para sus proyectos futuros, y el 29% había solicitado cotizaciones de competidores que ofrecían exactamente las funcionalidades que nosotros no podíamos proporcionar. Durante meses, seguí desarrollando mi investigación en tiempo personal, trabajando noches y fines de semana para construir una propuesta de modernización tecnológica que podría implementarse gradualmente sin interrumpir operaciones existentes. Contacté proveedores de infraestructura, analicé costos de migración, estudié casos de éxito de otras empresas que habían actualizado sus plataformas y diseñé un plan de transición que minimizaba riesgos mientras maximizaba oportunidades competitivas. Mi propuesta no era una transformación radical costosa, era una evolución estratégica de 18 meses que podría implementarse con inversión controlada y retorno proyectado del 280% en 2 años. Había identificado socios tecnológicos, calculado costos de desarrollo, proyectado ahorros operacionales y diseñado métricas de éxito que permitirían evaluar progreso mensualmente. El momento decisivo llegó cuando nuestro cliente más grande, TechCorp International, amenazó con cancelar su contrato anual de 12 millones de euros porque nuestros sistemas no podían integrarse con las nuevas plataformas de IA que habían adoptado. Era exactamente el escenario que había predicho en mis reportes y la prueba definitiva de que la estrategia de mantener lo que funciona ya no era viable. Ricardo programó una reunión de emergencia con todo el equipo ejecutivo para abordar la crisis de TechCorp. Vi esta como la oportunidad perfecta para presentar mi estrategia de modernización como la solución que necesitábamos urgentemente. Señores, comencé durante la reunión, la situación con TechCorp no es un problema aislado, es síntoma de una brecha tecnológica fundamental que está afectando nuestra competitividad en todo el mercado. Mostré datos específicos sobre las 23 consultas de clientes que habíamos perdido durante los últimos 4 meses porque no podíamos ofrecer las capacidades que solicitaban. Tengo una propuesta de modernización que resolvería no solo el problema de TechCorp, sino que nos posicionaría como líderes tecnológicos durante los próximos 5 años. Continué, explicando los componentes principales de mi estrategia.
migración gradual a arquitectura en la nube, integración de capacidades de IA, actualización de interfaces de usuario y expansión de funcionalidades analíticas. Podía ver que tenía la atención de los otros ejecutivos. El director financiero hacía preguntas sobre proyecciones de ROI. La directora de operaciones discutía cronogramas de implementación. El jefe de ventas mostraba entusiasmo sobre las oportunidades comerciales que nuevas capacidades crearían. Estaba explicando la fase de implementación cuando Ricardo decidió intervenir. Catalina, me interrumpió, con voz que toda la sala pudo escuchar claramente. Creo que estás dramatizando una situación que tiene soluciones mucho más simples. TechCorp es un cliente exigente, pero podemos resolver sus necesidades con optimizaciones a nuestros sistemas existentes, no con transformaciones costosas e innecesarias. Se paró de su silla y caminó hacia donde yo estaba presentando, preparándose claramente para algún tipo de demostración de autoridad ejecutiva. Dataflow ha prosperado durante 12 años precisamente porque no nos dejamos llevar por modas tecnológicas que suenan impresionantes, pero que generalmente resultan ser más costosas y complicadas de lo prometido. El director financiero parecía confundido por la interrupción. Ricardo, las proyecciones de Catalina sugieren que la modernización podría pagarse a sí misma en menos de 18 meses mientras resuelve múltiples problemas competitivos que estamos enfrentando. Pero Ricardo ya había decidido que mi presentación representaba un desafío a su autoridad como fundador y visionario de la empresa. Con todo respeto a la investigación de Catalina, ella lleva solo 2 años en Dataflow. No tiene el conocimiento institucional ni la perspectiva histórica para entender por qué estas estrategias de innovación disruptiva generalmente terminan siendo distracciones costosas de lo que realmente importa: entregar valor consistente a nuestros clientes. Podía sentir que algo malo estaba desarrollándose. Ricardo tenía esa expresión que había visto antes cuando se sentía cuestionado públicamente y necesitaba reafirmar su dominio sobre decisiones estratégicas. De hecho, continuó mirándome directamente, creo que esta presentación ilustra perfectamente el problema con contratar especialistas en innovación que confunden complejidad con progreso. Nuestros clientes no necesitan productos más complicados. Necesitan que perfeccionemos lo que ya hacemos bien. La tensión en la sala era palpable. 5 ejecutivos observando una confrontación entre el CEO fundador y la directora de innovación sobre el futuro tecnológico de la empresa, mientras nuestro cliente más grande amenazaba con irse precisamente por las limitaciones que yo había identificado. Ricardo, dije, manteniendo compostura profesional, entiendo la importancia de la estabilidad, pero los datos muestran claramente que nuestros competidores están ganando contratos que antes eran nuestros porque ofrecen capacidades que nosotros no podemos igualar con nuestra arquitectura actual. Catalina, respondió Ricardo, con voz que dejaba claro que consideraba la discusión terminada. Has estado aquí 2 años. Yo he estado construyendo esta empresa durante 12. Confío en mi experiencia por encima de reportes que pueden interpretarse de múltiples maneras según las conclusiones que quieras alcanzar. La reunión terminó sin resolución clara, pero podía ver en las expresiones de otros ejecutivos que había plantado semillas de dudas sobre la estrategia de Ricardo. Durante las siguientes semanas, varios colegas me contactaron privadamente para discutir aspectos específicos de mi propuesta de modernización. Pero Ricardo había tomado mi presentación como desafío personal a su liderazgo y comenzó una campaña sistemática
para desacreditar mi trabajo y marginalizar mi influencia dentro de la empresa. Primero, me excluyó de reuniones estratégicas donde tradicionalmente habría participado. Catalina, estas discusiones requieren perspectiva operacional que viene solo con experiencia ejecutiva extensa. Me explicaba cuando preguntaba por qué no había sido invitada a reuniones sobre el futuro de nuestros productos principales. Después, comenzó a cuestionar públicamente mis recomendaciones en contextos donde no podía defenderlas apropiadamente. Durante reuniones con clientes, hacía comentarios como: nuestro equipo de innovación sugiere cambios que podrían ser interesantes a largo plazo, pero nosotros nos enfocamos en soluciones que funcionan hoy. Era forma sutil pero efectiva de posicionarme como teórica desconectada de realidades comerciales. Finalmente, empezó a asignarme proyectos cada vez más marginales, alejándome de decisiones tecnológicas importantes hacia tareas administrativas que cualquier analista junior podría manejar. Catalina, necesito que te concentres en optimizar procesos internos antes de pensar en expansiones estratégicas, me dijo cuando protesté por la naturaleza repetitiva de mis asignaciones recientes. La situación llegó a un punto crítico cuando TechCorp finalmente canceló su contrato después de que Ricardo les aseguró que podríamos resolver sus necesidades con mejoras incrementales a nuestros sistemas existentes. 12 millones de euros anuales perdidos precisamente por la inflexibilidad tecnológica que había estado advirtiendo durante meses. 2 semanas después de perder el contrato de TechCorp, otros 3 clientes importantes expresaron preocupaciones similares sobre nuestras capacidades tecnológicas. El impacto financiero era innegable: 23 millones de euros en ingresos anuales bajo amenaza directa por problemas que podríamos haber resuelto con la estrategia de modernización que había propuesto. Pero, en lugar de reconsiderar mi propuesta, Ricardo decidió que el problema era mi actitud negativista, que estaba afectando la moral del equipo y la confianza de los clientes. La conversación final sucedió un jueves por la mañana en su oficina. Catalina, hemos decidido que tu estilo de trabajo no es compatible con la cultura de Dataflow, me dijo sin preámbulos. Constantemente cuestionas decisiones estratégicas, plantas dudas sobre nuestros productos entre los clientes y priorizas teorías académicas por encima de resultados comerciales comprobados. Ricardo, respondí, he estado advirtiendo sobre riesgos competitivos específicos que ahora se están materializando exactamente como predije. Perder TechCorp era evitable si hubiéramos implementado las actualizaciones que propuse hace 6 meses. Exactamente, dijo Ricardo. Ese tipo de pensamiento es el problema. En lugar de aceptar que perdimos un cliente difícil y enfocarte en fortalecer relaciones con clientes que valoran nuestro enfoque probado, insistes en que toda la empresa debe transformarse según tus recomendaciones teóricas. No son recomendaciones teóricas, insistí. Son estrategias basadas en análisis riguroso de tendencias del mercado que están afectando directamente nuestros resultados financieros. Pero Ricardo había tomado su decisión. Catalina, tu último día será mañana. Recursos Humanos se encargará de los procedimientos de salida. Te deseo éxito en futuras oportunidades donde tu enfoque sea más apropiado para la cultura organizacional. Salí de su oficina en shock. En 8 años de carrera ejecutiva, nunca había sido despedida, y ciertamente nunca por proponer estrategias que podrían haber evitado exactamente los problemas que la empresa estaba enfrentando. Esa noche, mientras procesaba lo que había sucedido, recibí el email oficial de despido. 3 líneas impersonales que terminaban 2 años de trabajo dedicado y una carrera que había considerado exitosa hasta ese momento. Pero lo que Ricardo no sabía
era que durante los meses previos, mientras desarrollaba mi propuesta de modernización, había sido contactada por headhunters especializados en ejecutivos de tecnología. Mi trabajo en Dataflow había llamado la atención de varias empresas que buscaban líderes capaces de dirigir transformaciones tecnológicas complejas. La mañana después de mi despido, mientras limpiaba mi oficina, recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Catalina Mendoza?, preguntó una voz con acento británico. Sí, habla Catalina. Catalina, soy James Morrison, socio managing de Blackstone Ventures. Hemos estado siguiendo tu trabajo en Dataflow y queremos discutir una oportunidad que podría interesarte significativamente. Blackstone Ventures era uno de los fondos de capital privado más prestigiosos de Europa, especializados en adquisiciones y transformaciones de empresas tecnológicas. Trabajaban exclusivamente con transacciones superiores a 100 millones de euros y tenían reputación de identificar y desarrollar líderes excepcionales para sus inversiones de portafolio. ¿Qué tipo de oportunidad?, pregunté, intrigada pero cautelosa después de la experiencia reciente. Catalina, estamos evaluando la adquisición de una empresa de software empresarial que necesita modernización tecnológica urgente para mantenerse competitiva. Nuestro análisis preliminar sugiere que requiere exactamente el tipo de transformación estratégica que has estado proponiendo en Dataflow. Mi corazón se aceleró. ¿Cuál empresa? No puedo dar detalles específicos hasta que firmemos acuerdos de confidencialidad, pero puedo decirte que es una empresa europea con facturación de aproximadamente 87 millones de euros, 340 empleados y participación significativa en el mercado de sistemas de gestión de datos. La descripción era exactamente Dataflow. Blackstone estaba evaluando adquirir la empresa que acababa de despedirme. James, dije, tratando de controlar mi voz, me interesa muchísimo discutir esta oportunidad. ¿Cuándo podríamos reunirnos? ¿Qué tal mañana por la mañana? Podemos hacer videollamada inicial para discutir el alcance del proyecto y tu participación potencial como directora de transformación post-adquisición. Después de colgar, me quedé sentada en mi coche en el estacionamiento de Dataflow, procesando lo que acababa de suceder. En menos de 24 horas, había pasado de ser despedida por proponer modernización tecnológica a ser reclutada por uno de los fondos más prestigiosos de Europa para dirigir exactamente esa modernización en la misma empresa. La videollamada con Blackstone duró 4 horas y confirmó que no solo era una oportunidad extraordinaria, sino la forma de venganza más poéticamente perfecta que jamás podría haber imaginado. No solo me ofrecían salario base de 320.000 euros anuales más equity participation, que podría llegar a varios millones, sino la oportunidad de implementar la estrategia que Ricardo había rechazado, pero ahora como ejecutiva con autoridad total sobre decisiones tecnológicas. Catalina, me explicó James Morrison, nuestro análisis indica que Dataflow tiene activos valiosos, pero está perdiendo competitividad por resistencia al cambio tecnológico. Necesitamos a alguien que entienda tanto la industria como la empresa específicamente y que tenga visión clara sobre las transformaciones necesarias. ¿Qué nivel de autoridad tendría sobre decisiones estratégicas?, pregunté. Como directora de transformación post-adquisición, reportarías directamente a nuestro comité de inversión. Tendrías presupuesto de 25 millones de euros para modernización tecnológica y autoridad total sobre contrataciones, despidos y reestructuración organizacional necesaria para implementar la nueva estrategia. La ironía era exquisita. La misma estrategia que había costado mi empleo ahora me daría autoridad total
sobre el destino profesional del hombre que me había despedido por proponerla. James, dije, acepto la oferta. ¿Cuándo planean completar la adquisición? Si todo procede según cronograma, esperamos cerrar la transacción en 6 semanas. Mientras tanto, necesitaríamos que desarrolles un plan detallado de transformación que podamos presentar a nuestros inversionistas como parte de la propuesta de valor de la adquisición. Durante las siguientes 6 semanas, trabajé 12-14 horas diarias desarrollando la estrategia de transformación más comprensiva de mi carrera. No era solo actualización tecnológica, sino reimaginación completa de cómo Dataflow podría operar en el mercado moderno. Migración a arquitectura cloud native, integración de IA en todos los productos, expansión de capacidades analíticas, modernización de interfaces y desarrollo de nuevas líneas de servicio que aprovecharían las capacidades mejoradas. El plan era ambicioso pero executable, costoso pero altamente rentable y técnicamente complejo pero estratégicamente esencial para la supervivencia competitiva de la empresa. Más importante aún, incluía reestructuración organizacional que priorizaría líderes capaces de ejecutar transformación tecnológica por encima de ejecutivos apegados a estrategias obsoletas, independientemente de su historia con la empresa. La adquisición se completó un martes por la mañana. Blackstone adquirió 87% de Dataflow por 134 millones de euros, manteniendo la marca y operaciones existentes, pero implementando nueva estructura de liderazgo enfocada en modernización acelerada. Mi primer día como directora de transformación llegó exactamente 8 semanas después de haber sido despedida por Ricardo. Entré al edificio que había sido mi lugar de trabajo durante 2 años, pero ahora con autoridad total sobre su futuro. La ironía de la situación no se perdía en ningún momento. Regresaba a implementar exactamente las estrategias que habían causado mi despido, pero ahora como la ejecutiva con más poder de decisión en toda la organización. Mi primera reunión fue con Ricardo. James Morrison había insistido en que yo manejara personalmente la transición de liderazgo para asegurar continuidad operacional durante el periodo de transformación. Ricardo, dije, sentándome frente al escritorio que había sido suyo hasta esa mañana, necesitamos discutir tu papel en la nueva estructura organizacional. Su expresión había evolucionado de confusión a comprensión a algo cercano al pánico durante las últimas 24 horas, a medida que había procesado las implicaciones de que su ex empleada regresara como su nueva jefa. Catalina, dijo, con voz notablemente menos autoritaria que en nuestras interacciones previas. Entiendo que las cosas han cambiado, pero espero que podamos trabajar juntos profesionalmente. Dataflow sigue siendo la empresa que construí, y mi experiencia podría ser valiosa durante la transición. Ricardo, respondí, abriendo el folder con su evaluación de desempeño. Hemos analizado exhaustivamente el liderazgo de Dataflow durante los últimos 2 años. La resistencia sistemática a modernización tecnológica resultó en pérdida de 23 millones de euros en contratos y deterioro de posición competitiva, que requiere inversión de 25 millones para rectificar. Su expresión cambió cuando se dio cuenta de que no era conversación sobre colaboración futura, sino evaluación formal de su performance como CEO. Los nuevos propietarios han decidido que Dataflow necesita liderazgo con experiencia comprobada en transformaciones tecnológicas. Continué. Tu resistencia, documentada, a las estrategias que ahora debemos implementar urgentemente hace que tu continuación como CEO sea incompatible con nuestros objetivos. ¿Me estás despidiendo?
Preguntó con incredulidad que rápidamente se convirtió en desesperación. Te estoy ofreciendo una posición como consultor senior con salario del 40% de tu compensación anterior, enfocado en transferencia de conocimiento institucional durante los próximos 6 meses, respondí. Después de eso, tu contrato terminará y serás libre de buscar oportunidades donde tu enfoque de liderazgo sea más apropiado para la cultura organizacional. La frase final era exactamente lo que él me había dicho 8 semanas antes, y podía ver en sus ojos que reconocía sus propias palabras siendo usadas para determinar su destino profesional. Catalina, dijo, con voz que ahora contenía súplica real, Dataflow es mi vida. La construí desde cero. No puedes simplemente borrar 12 años de trabajo porque tengamos diferencias estratégicas. Ricardo, respondí, manteniendo compostura profesional que contrastaba dramáticamente con su creciente desesperación. No estoy borrando tu trabajo. Estoy implementando la evolución que Dataflow necesita para sobrevivir durante los próximos 12 años. La reunión terminó con Ricardo aceptando la posición de consultor porque entendía que la alternativa era despido inmediato sin periodo de transición. Durante los siguientes 6 meses, implementé la transformación más comprensiva en la historia de Dataflow. Contraté 47 nuevos desarrolladores especializados en IA y Cloud Computing. Despedí 23 empleados cuyas habilidades no eran compatibles con la nueva dirección tecnológica. Migré 100% de nuestra infraestructura a la nube y desarrollé 3 nuevas líneas de productos que aprovechaban capacidades de Machine Learning. Los resultados superaron incluso mis proyecciones más optimistas. En 6 meses, recuperamos los contratos perdidos con TechCorp y 2 otros clientes principales. Adquirimos 34 nuevos clientes que específicamente buscaban las capacidades que ahora podíamos ofrecer y aumentamos ingresos mensuales en 67%. Más satisfactorio aún era observar cómo Ricardo procesaba el éxito de exactamente las estrategias que había calificado como teorías académicas impracticables. Durante nuestras reuniones semanales de transferencia de conocimiento, podía ver la realización gradual de que su resistencia al cambio había sido la única barrera entre Dataflow y el crecimiento exponencial que ahora estábamos experimentando. El momento culminante de mi venganza llegó durante la reunión trimestral con inversionistas de Blackstone, donde presenté resultados de los primeros 6 meses de transformación. Señores, dije, mirando a James Morrison y otros socios del fondo, la modernización de Dataflow no solo ha recuperado la competitividad perdida, sino que nos ha posicionado como líderes tecnológicos en nuestro sector. Ingresos han aumentado 67%, márgenes de beneficio han mejorado 34% y tenemos pipeline de ventas de 89 millones de euros para los próximos 12 meses. James Morrison sonrió. Catalina, estos resultados exceden significativamente nuestras proyecciones iniciales. ¿Qué factores fueron más importantes para el éxito de la transformación? El factor más crítico, respondí, mirando directamente a Ricardo que asistía a la reunión como parte de su papel de consultor, fue reemplazar resistencia al cambio con liderazgo que entiende que la supervivencia empresarial requiere evolución constante. Las capacidades tecnológicas que implementamos estaban disponibles hace 2 años, pero fueron bloqueadas por liderazgo que confundía estabilidad con estancamiento. Ricardo se veía visiblemente incómodo, pero no podía argumentar contra resultados que habían salvado la empresa que había fundado, implementando exactamente las estrategias que había rechazado. Catalina, dijo James Morrison, basándose en estos resultados, Blackstone ha decidido ofrecerte equity participation adicional del 12% en Dataflow, efectivo inmediatamente.
También queremos discutir oportunidades para que dirijas transformaciones similares en otras empresas de nuestro portafolio. La oferta de equity del 12% significaba que mi participación en Dataflow ahora valía aproximadamente 16 millones de euros, basándose en la valoración post-transformación de la empresa. Después de la reunión, Ricardo me pidió una conversación privada. Catalina, dijo, quiero reconocer que tenías razón sobre la modernización tecnológica. Los resultados hablan por sí mismos, y obviamente mi resistencia fue un error de juicio. Ricardo, respondí, aprecio el reconocimiento, pero lo más importante es que Dataflow ahora tiene el futuro que siempre pudo haber tenido si hubiéramos implementado estos cambios cuando los propuse originalmente. ¿Hay alguna posibilidad de que reconsideres mi papel en la empresa?, preguntó. He aprendido de los errores y podría contribuir significativamente ahora que entiendo la dirección correcta. Ricardo, dije, tu periodo de consultoría termina la próxima semana según lo acordado. Dataflow necesita liderazgo que no solo entienda la importancia del cambio, sino que lo anticipe y lo dirija proactivamente. Esa ha sido siempre la diferencia entre nuestros enfoques. La conversación terminó ahí. Una semana después, Ricardo limpió su oficina por última vez y salió de la empresa que había fundado, ahora completamente transformada según la visión que había rechazado cuando tuvo la oportunidad de implementarla voluntariamente. La venganza había sido completa. No solo había regresado para implementar mis estrategias con autoridad total, sino que había convertido la empresa en exactamente lo que podría haber sido si el ego de un hombre no hubiera bloqueado el progreso que todos sabían que era necesario. 6 meses después, Dataflow fue valorada en 287 millones de euros, más del doble de lo que Blackstone había pagado por ella. Mi equity participation me había convertido en millonaria y mi reputación como líder de transformaciones tecnológicas se había extendido por toda la industria europea de software empresarial. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando recibí un mensaje de LinkedIn que nunca esperé ver. Catalina, espero que estés bien. He estado siguiendo el éxito extraordinario de Dataflow bajo tu liderazgo. ¿Podríamos tomar café para discutir una oportunidad de colaboración? Estoy iniciando una nueva startup de inteligencia artificial y creo que tu experiencia sería invaluable. Ricardo Vázquez. La ironía era deliciosa. El hombre que me había despedido por proponer modernización tecnológica ahora me pedía ayuda para construir una empresa basada exactamente en las tecnologías que había calificado como modas pasajeras. Decidí reunirme con él no por nostalgia o reconciliación, sino porque la curiosidad de ver cómo la humillación había transformado su perspectiva era irresistible. Nos encontramos en un café pequeño cerca de las oficinas de Dataflow. Ricardo llegó 10 minutos tarde, se veía notablemente mayor y había perdido la confianza arrogante que había definido cada interacción durante mis 2 años trabajando bajo su liderazgo. Catalina, comenzó, evitando contacto visual directo. Quiero empezar disculpándome por cómo manejé tu salida de Dataflow. Fue precipitado e injusto y obviamente cometí un error de juicio significativo sobre la dirección tecnológica que la empresa necesitaba. Ricardo, respondí, manteniendo tono profesional pero distante. Aprecio la disculpa, pero ambos sabemos que no es por eso que me pediste esta reunión. ¿Qué es exactamente lo que necesitas? Se removió incómodamente en su silla antes de continuar. Después de salir de Dataflow, he estado analizando el mercado de inteligencia artificial empresarial. Creo que hay oportunidad significativa para desarrollar plataformas de IA específicamente diseñadas
para empresas medianas que no pueden permitirse soluciones enterprise de Microsoft o Google. Paré de tomar mi café. La propuesta que acababa de describir era prácticamente idéntica a una de las líneas de producto que habíamos desarrollado en Dataflow durante mi transformación y que ahora generaba 23% de nuestros ingresos mensuales. ¿Y qué papel imaginas para mí en esta startup?, pregunté, genuinamente curiosa sobre hasta dónde llegaría su falta de autoconciencia. Bueno, dijo Ricardo con entusiasmo que aumentaba a medida que hablaba. Necesito un CTO que entienda tanto el desarrollo de IA como las necesidades del mercado empresarial. Tu trabajo en Dataflow demostró que tienes exactamente esa combinación de habilidades técnicas y visión estratégica. La situación era surrealista. Ricardo me estaba ofreciendo ser CTO de una startup que desarrollaría productos competidores directos de la empresa que yo ahora dirigía, basándose en expertise que había adquirido, implementando exactamente las estrategias que él había rechazado cuando tuvo la oportunidad de beneficiarse de ellas. Ricardo, dije, ¿entiendes que lo que estás proponiendo es esencialmente crear competencia directa para Dataflow en el segmento de IA empresarial? Bueno, sí, respondió, pero el mercado es suficientemente grande para múltiples players y tu experiencia te daría ventaja competitiva significativa en cualquier nueva empresa. Era asombroso. Incluso después de haber perdido su empresa por subestimar mi expertise, Ricardo seguía sin entender completamente las implicaciones de sus decisiones estratégicas. Ricardo, continué, ¿has considerado que mi equity participation en Dataflow me convierte en accionista significativa de la empresa que estarías intentando competir? Su expresión cambió cuando finalmente comprendió el conflicto de intereses fundamental en su propuesta. Catalina, yo no había pensado en eso desde esa perspectiva. Supuse que podrías estar interesada en nuevos desafíos después de completar la transformación de Dataflow. Los nuevos desafíos están llegando constantemente, respondí. Pero dentro de Dataflow, James Morrison me ha pedido que dirija la expansión internacional de nuestras operaciones de IA. Estaremos abriendo oficinas en Singapur, Toronto y Sao Paulo durante los próximos 18 meses. Ricardo asintió lentamente, procesando que no solo no estaba disponible para su startup, sino que Dataflow se estaba expandiendo internacionalmente con las capacidades tecnológicas que él había rechazado cuando eran exclusivamente nuestras. Entiendo, dijo finalmente. ¿Hay alguien en tu red que podrías recomendar para el rol de CTO? La pregunta final fue el momento perfecto para la lección más importante que Ricardo necesitaba aprender sobre las consecuencias de subestimar el talento. Ricardo, dije, poniéndome de pie para terminar la reunión. El tipo de CTO que necesitas para una startup de IA exitosa es exactamente el tipo de líder que despediste hace 8 meses. La diferencia es que ahora esos líderes saben que trabajar contigo significa que sus mejores ideas serán rechazadas hasta que sea demasiado tarde para implementarlas efectivamente. Dejé dinero en la mesa para mi café y me dirigí hacia la puerta. Catalina, me llamó Ricardo cuando llegué a la salida. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar el daño profesional entre nosotros? Me volví para mirarlo una última vez. Ricardo, el daño no fue profesional, fue personal. Me despediste no por performance inadecuado, sino porque tu ego no podía aceptar que alguien con menos años en la empresa tuviera mejor comprensión del futuro tecnológico. Ese es el tipo de error de liderazgo que no se repara con disculpas o ofertas de trabajo. Salí del café sabiendo que nunca volvería a ver a Ricardo profesionalmente,
y que había cerrado completamente el capítulo más humillante de mi carrera de la manera más satisfactoria posible. 3 meses después, recibí un artículo de TechCrunch sobre startups fallidas de inteligencia artificial en Europa. El titular mencionaba que Vázquez AI, startup fundada por el ex CEO de Dataflow, Ricardo Vázquez, había cerrado operaciones después de fallar en recaudar financiación semilla suficiente para desarrollar su plataforma de IA empresarial. La venganza había sido completa y poéticamente perfecta. No solo había implementado la visión tecnológica que Ricardo había rechazado, sino que el éxito de esa implementación había hecho imposible para él replicar el mismo enfoque en su propia empresa. Hoy, 2 años después del email de despido que cambió mi vida, Dataflow opera en 14 países, emplea 1.247 personas, genera 340 millones de euros anuales y es reconocida como una de las empresas de software empresarial más innovadoras de Europa. Mi equity participation ahora vale 38 millones de euros. Soy miembro del consejo de administración de 3 empresas tecnológicas y James Morrison me ha ofrecido sociedad junior en Blackstone Ventures para dirigir su nueva división de transformaciones tecnológicas. Pero la satisfacción más profunda no viene del éxito financiero o del reconocimiento profesional. Viene de saber que cada decisión estratégica importante que tomo está basada en análisis riguroso y evidencia empírica, no en ego o apego a éxito pasado. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia no fue sobre venganza o justicia poética. Fue sobre la importancia de trabajar para líderes que valoran expertise por encima de jerarquía, que entienden que el éxito sostenible requiere evolución constante y que reconocen que las mejores ideas pueden venir de cualquier nivel organizacional. Ricardo me enseñó involuntariamente que el liderazgo verdadero no viene de construir imperios personales, sino de construir organizaciones que puedan prosperar independientemente de cualquier individuo específico, incluyendo al fundador. Y esa es una lección que vale mucho más que los 38 millones de euros que su arrogancia me ayudó a ganar.